Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su podcast 45 minutos, el tiempo ideal para escuchar un podcast. El día de hoy me encuentro con mis compañeros y amigos. Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola Eileen, bien, aquí andamos muriendo de calor. ¿Qué onda, Aldo? Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien. Es gracioso porque cada video que hacemos iniciamos con lo del calor. Eso es que hace demasiado calor. Que yo soy. Sí, es que también Hace mucho calor. la temporada no ayuda. Sí, no ayuda para nada. Vienen muy ardientes este podcast. Ok, pues el día de hoy tenemos un tema fuera de lo que acabamos de ver en este inicio. Aldo, ¿nos platicas un poco de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, para empezar en el tema, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos tipos de energía conocen? ¿O cuántos tipos de formas de obtener energía conocen? ¿Me las podrían decir? Bueno, en mi caso, la nuclear, eólica, la ¿cómo se llama? Bueno, la del agua, se me fue su nombre. Hidroeléctrica. Ajá, hidroeléctrica, pues la básica, ¿no? La eléctrica, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? La eléctrica Ajá. es la consecuencia de. Bueno, ok. Bueno, probablemente pues eso Buscamos formas de obtener energía eléctrica. ok, ya entiendo. ¿Cuáles son esas formas? Sí, pues esa es la eólica, nuclear y la hidroeléctrica. Bueno, ¿Tú? son Las que él mencionó. copiona. Bueno, y la del tema que vamos a hablar. Ya la mencioné Ya la también. ya la mencionó. Ok, perdón. Bueno, Después aparte de todas esas está la geotérmica, está también la solar, Ay, bueno, sí, está también la de quema de combustible, Ok. la de combustión, Ujú, podría sí. decir. Y por el momento yo creo que son las que yo recuerdo. Ahí, Sí. las personas Ujú. que nos estén escuchando lo pueden checar en los comentarios, nos pueden decir cuáles son las que nos faltan, Ajá. o si tenemos alguna otra que tenemos de Perdida por ahí. perdida por ahí, exactamente. Bueno, de la que yo quiero hablar con ustedes es de la energía nuclear, porque yo creo que, bueno, no tiene mucho, será como unos meses que salió la serie de Chernobyl. Ujú. Entonces, Sí, el año pasado creo, ¿no? Yo creo que Ajá. sí, ya tiene más, ¿no? No, pero Como fue el un año pasado. casi. No, fue el año pasado, pero no tiene un año. Ajá. Tendrá fue- unos 6 ok. meses por Fue ahí. como en verano, yo creo, un poquito más adelante. Ajá. Ujú. Bueno, Agosto, sí, octubre, creo. pues ya estamos en verano. Entonces ya, bueno. Bueno, sí. De hecho, por eso lo decía. Bueno, el año pasado. Atrapada. Con Atrapada. pandemia el tiempo no se siente. Sí, de Sí, hecho. bueno, sí. Bueno, el caso es de que muchas personas quedaron con el estigma de que la energía nuclear es mala, porque genera este tipo, o puede generar este tipo de Catástrofe, ¿no? catástrofes. Entonces, me di la tarea de hacer una pequeña investigación sobre lo que es la energía nuclear y por lo que yo llegué a las conclusiones a las cuales llegué. Entonces, para empezar... Ay, se mató. Para empezar, Tranquilo. sabemos qué es la energía nuclear. Desde ahí vamos a partir. ¿Qué es la energía nuclear? ¿Ustedes qué entienden? Cualquier respuesta es válida para que ella después les diga que están mal. Gracias, eso me hace sentir bien, creo. No, bueno, cualquier cosa está bien, pero ¿Qué díganme algo. aprendieron Bien en mal. la preparatoria? Pues yo en pocas palabras es lo que entendí, lo poco que leí, investigué, es que la energía nuclear es como la energía que se encuentra contenida en un átomo, que realmente la energía nuclear también es energía atómica, ¿no? Se le puede decir, ¿no? Nuclear o atómica. Ajá, ¿no? más o Y menos. pues ya creo que muchos saben qué es el átomo, ¿no? Es una pequeña partícula. Puede ser dividida en varias partes, pero... Partículas subatómicas. Ajá, subatómicas, exacto. ¿No? Pero, o sea, que realmente sigue como manteniendo sus propiedades a pesar de que se divida o, ¿no? O sea, lo que se transforma. Bueno. Es lo que entendí. ¿Tú, Aileen? Ajá. Lo que dijo Alexis. Por dos. ¿O tienes algo más que No. agregar? Digo, pues, Bueno, yo- Es correcto. básicamente es lo que dijiste. Es la energía encapsulada en el átomo. Ujú. En el núcleo Ajá, del ok, átomo. eso es- Bueno, pero básicamente esta energía es la que mantiene al átomo, a las partículas subatómicas juntas. Es como, digámoslo, el pegamento. Vamos Sí, a llamarlo de esa manera. Se le llama energía de enlace. Es lo que lo mantiene Sí. unido. Cuando a través de un proceso de radiación
se liberan o se separan estas partículas subatómicas, se libera la energía y se libera en forma de calor y radiación. Es por eso que se utilizan en los reactores nucleares agua para convertir en vapor y después a través de una turbina generar energía eléctrica. Sí, claro, de ahí sacar. Es Ajá. de lo que funciona o como es básicamente se genera la energía nuclear. ¿Ok? Entonces aquí, aquí en México y en todo el mundo se utiliza la que llamamos energía de fisión nuclear. Hay dos maneras de obtenerla. Ajá, la ¿saben? fusión y la fisión. Sí. Exactamente. A ver, ¿alguien de ustedes sabe cuál es la fusión y la Te fisión? hizo la palabra elite. La fisión. Ay, perdón. Obtiene energía atómica mediante la separación de núcleos. Y la fisión es lo contrario, ¿no? Esto es al revés. No, la fusión es mediante la unión de núcleos. La unión. Sí, porque Ajá. es fusión de... Fusión, se juntan dos núcleos Ajá. y la fisión es separar. Mediante- ¿Cuál es la que se ocupa actualmente? Según yo es la fisión, ¿no? La fisión. Es la separación, ¿no? Para obtener. Exactamente. La fisión, que es la separación de ¿Los núcleos? las partículas subatómicas dentro de un Ajá, núcleo, del núcleo. Ajá. es la que utilizamos actualmente. Ok. Se utiliza a través de la irradiación de neutrones a energía, ¿cómo se llama? Combustible, que es material altamente inestable, que es o el uranio o el plutonio. Ajá, sí. Bueno, algo que me llama mucho la atención es que nosotros pensamos, o bueno, yo pregunté así como de pura casualidad, así de pura cagada, ¿sabes qué tan complicado es conseguir el combustible? Si ustedes saben qué tan complicado es. O no, denme un número. Bueno, díganme, ¿es muy difícil? ¿Es muy complicado? ¿Es más común que... Del 1 al 10, ¿qué tan complicado? Del 1 al 10, ¿qué tan difícil es? 1 fácil y 10 complicado, ¿no? No, uno Muy fácil. muy fácil. Ajá. Y 10 y casi imposible. Ah, ok. Ujú. Yo digo que está como en un 7 o 7.5, no sé, eso es lo que yo... Sí, o sea, sí es un poco algo difícil, Creo ¿no? que está en un 5. Ok, bueno. Depende de cómo lo vean. El uranio es un elemento que se obtiene de la misma manera, en misma cantidad, que el estaño. El estaño es con lo que se hacen las soldaduras. Ujú. Ujú. Es más abundante que el oro, la plata y el mercurio. Y es ligeramente menos abundante que el cobalto o el plomo. Todos esos materiales son de uso común Sí. en la vida diaria, ¿no? Pues, Claro, saben, sí. el oro, la plata, El oro se ocupa en joyería. Joyería, exacto. El mercurio, pues es lo que ocupamos en Hasta en la medicina. en los también, termómetros. exacto. Y el estaño, pues para soldar. O sea, son materiales comunes y en todos lados se puede conseguir. Ujú. Es de lo más común. No. Ah, ok. Actualmente, en el mundo existen 10 de minas de uranio. De uranio. La más grande está en Canadá. Órale. Y tiene, de esa mina, se saca más de la mitad del uranio en todo el mundo. El 55% del uranio que se saca en todo el mundo se obtiene Es de Canadá. de Canadá. Órale. Ahora, Supongo que aquí no hay. no hay, Sí. en México no hay. ¿No? ¿No? No. Yo esperaba que sí. Minas de Yo uranio también pensé que sí había. no hay. Hay en Nigeria, hay en Canadá, hay en Kazajstán, Ujú. en Niger, no, creo que era Nigeria y ya, no recuerdo los demás. Ujú. Pero son, por ejemplo, de Kazajstán hay como 4 o hay 3. Ah, ok, no solo tiene una. No sino- solamente tiene una. Canadá tiene una, pero pues Pero es es la enorme. que Abastece a todos los demás. Y creo que me parece que es todo. Entonces, ¿cómo ven? ¿Sí es algo que sabían? Lo del uranio sí. Ajá. Pues, o sea, sí. Lo demás no. O sea, sí sabía de que el uranio se ocupaban para estos casos, pero no realmente a qué cantidad o cómo si era muy difícil o si realmente se conseguía fácilmente, ¿no? Eso como que Ajá. todavía no. Bueno, tengo unas equivalencias de cuánto se ocupa de los materiales para ocupar la misma energía. Ajá. Entonces, eso ahorita lo voy a checar. Va. Bueno, ¿alguien sabe cómo funciona un reactor? Los que vieron Chernobyl, ahí lo explican. ¿Tú lo viste? Yo sí lo vi, no me acuerdo acuerdas? todavía, No te pero o acuerdas. sea, sé que como tú dices, ¿no? Se usa el agua para hasta cierto punto también mantener el reactor. Bueno, es por lo que entendí, yo creo, no sé si Ajá. estoy bien o estoy mal.
porque como tú dices, puede ser inestable, ¿no? Es muy inestable este proceso, ¿no? Entonces, sé que usaban a cierto punto agua, ¿no? Para, no sé, me acuerdo qué contener o estabilizarlo, no me acuerdo muy bien, pero algo por ahí. Bueno, a grandes rasgos es lo que se ocupa para generar vapor. Uh-huh. Se genera una reacción, de la reacción generada se obtiene mucho calor, se calienta agua, se genera vapor a presión, mueve una turbina y genera genera electricidad. Uh-huh. Ahora, el proceso es un poco más complejo que esto. Ok. Para empezar, se le llama la vasija el lugar donde se encuentra el combustible, que son unas barras de uranio o barras de... Se ocupa también plutonio. Ajá. Es muy común, no es tan común como el uranio, pero también se ocupa. Sí, sí, sí. Y en esta vasija se genera la reacción. ¿Se acuerdan de Fermi? Sí. Sí. Bueno, Fermi tiene una participación muy importante porque él fue el que condujo o manejó el equipo que generó la primera el primer reactor nuclear. Sí, sí. De ahí obtuvo su Nobel de la física. Sí, me acuerdo que tuvo algo que ver con... De hecho, su participación es básicamente el descubrimiento de lo que se llama reacción de fusión en cadena. Cuando se hace la fusión, se lanza un neutrón. El neutrón, como en billar, le pegas a una pelota y como hace el domino, ¿no? Cuando le vas pegando y se va exactamente. cayendo, ¿no? Uno tras uno. Exactamente, le tiras un neutrón al elemento inestable. Ajá. Se divide en dos y se generan dos electrones. Uh-huh. Hay más de combustible inestable. Esos dos electrones que se liberaron vuelven a generar reacción, se liberan 4. Sí, o sea, van... Sí, ¿no? se van multiplicando, ¿no? O sea, se van... Exactamente, se va multiplicando la reacción. Entonces, se le llama precisamente por eso, porque se encadena. El detalle aquí es que se tiene que controlar. Porque si no pasa lo que pasa en Chernobyl o en Japón. Fukushima. Entonces, bueno, esto es lo que pasa básicamente en un reactor. Se hace este tipo de reacción y el reactor siempre está encerrado. O sea, solamente nada, ¿cómo les explico? El agua no pasa directamente por ahí. Hay una tubería donde el calor fluye. La tubería está dentro de un tanque y el tanque es donde se genera el vapor. De hecho, si han visto Los Simpson, Sí sabe. ¿Dónde trabaja Homero Simpson? Pues en una planta nuclear y es el jefe de seguridad de eso. Por eso de Springfield es una mierda. Porque bueno, afortunadamente no ha explotado, eso sí. Tiene un muñequito que canta que sí está trabajando. Sí. Bueno. Que lo explota. De hecho, supone que él tiene que checar eso, ¿no? Que no se dispare, que no haya, o pero no se vaya. lo ven siempre jugando con el material radioactivo. O ni siquiera está ahí. En el intro, en la introducción, se ve cómo juegan con la barra, ¿no? Maggie creo que juega con la barra de... No, o sea, él se lo lleva, creo, en su traje y va saltando, ¿no? Cuando se lo quita y va ahí de persona en persona hasta jugar con Maggie, ¿no? Exactamente. Bueno, obviamente eso no pasa, no debería de pasar. Es de la muerte para muchas personas sí, en pues este tipo de cosas. Cáncer, ¿no? Y bueno, o otras enfermedades. Y otro tipo de reacciones. Ahorita les voy a explicar cuáles son las consecuencias dentro de el ser humano. Bueno, a lo que yo voy es que la tubería está llena de calor, pasa a través de un tanque y el tanque genera vapor. El vapor pasa a través de una turbina, mueve y pasa a través de un tanque de condensación. El tanque de condensación lo vuelve agua y el proceso se repite. Ahora, hay en el tanque, en la vasija donde están el combustible irradiado, está dentro de agua. Entonces, el agua es un método de seguridad para que no se sobrecaliente y se siga generando de la reacción. Se enfría y se hace vapor, y el vapor es lo que vemos que sale de las chimeneas. Sí, claro. Entonces no es humo, no es de radiación tirada al aire. Sí, que mucha gente tiene como esa concepción errónea. Ajá, exacto. De que eso es vapor, es tóxico, ¿no? Tóxico. Es malo. No, nada que ver, es puramente vapor.
Son chimeneas tan grandes porque justamente ahí está la parte de la vasija, que es enorme. Y entonces quitamos la idea de contaminante y malo para el medio ambiente. de hecho, la energía nuclear bien tratada es de las más limpias, es de ¿no? las más es lo que, limpias. por ahí leí. Digo, claro, tenemos la errónea por lo que pasó en Chernobyl y lo que causa solamente la pura, pues, el material, ¿no? O sea, que sí, La- claro, la- es peligroso, pero como tú dices, bien tratado, no afecta. La radiación afecta. La radiación está en todos lados. Vamos a dejar esto claro. La radiación Hasta en los existe. microondas, ¿no? Dicen que ahí. La radiación existe en todos Ay. lados. Ujú. Cualquier tipo de tecnología genera radiación. Nosotros mismos generamos radiación. El sol genera radiación. Todo que está a nuestro alrededor genera radiación. Existen dos tipos de radiación: la ionizante y la no ionizante. La ionizante es la que provoca daños severos en la Ujú. salud Sí, a claro. corto plazo. Corto, mediano y largo plazo, pero como más directa. Sí, Bueno, ahora, ya entendemos cómo funciona un reactor. sí. ¿no? Espera. Ahora, Espera. Espero. Eileen. Sí, ya entendí. ¿sí? ¿O te quedó alguna duda? No. ¿Tienes pregunta? ¿Puedes una pregunta? Ajá. ¿Tienes alguna pregunta que me quieras hacer o que queramos hacer? ¿A mí tú? Sí. Yo estoy viendo nuestra ahorita. También, muy bien. Digo, me quedó claro bien la idea, ¿no? Que dice que tenemos esa errónea idea de que, es contaminante lo que expulsa, ¿no? Las chimeneas. Exacto. Bueno, voy a hacerles unas equivalencias para que vean qué tan limpio es la energía nuclear. Ok. Adelante. Bueno, tengo las equivalencias en carbón, petróleo y gas. Y obviamente uranio. Voy a darles la pregunta. ¿Cuánto creen que sea equivalente? Bueno, 1000 kilogramos de carbón es una tonelada de carbón, ¿no? Que se quema y genera una cantidad de energía, ¿no? Ujú. La misma cantidad de energía libera 565 litros de petróleo, que es la misma energía que genera 480 metros cúbicos de gas. Ahora, estoy dando estas cifras para que se pongan en contexto. La pregunta es, ¿cuánto necesito de uranio para generar la misma energía? Yo siento que A ver. es mínima. No, dime un número. Dime, No dime sé. de 1000 kilos. Dime. O sea, 5 barras, 2 litros de 2 Tetra Pak, no sé, güey. Dos No. caguamas. 2 caguamas, 2 litros de caguama, no sé. Equivalencia. Equivalencia a caguamas. Acababas, no sé. A cuartitos. A cuartitos, o sea, 3 cartones. O sea, tú dime. Tú, a ver. ¿Cómo se llaman las botellas grandes? ¿Galones? Tequila. ¿Misiles? ¿Misiles? No. No, Chinga. Lo siento, de no. Bacardí. Yo no sé de eso. Misiles, Por esos son eso, misiles. No, Son les El dicen- de 3 litros. Ah, el no. familiar. No, No. olvídenlo. Me estoy viendo muy Continúen. alcohólico, ¿verdad? No, bro. Atrapada. Atrapada. Bueno, tú, dime un número. Pues no sé. Dime un número al azar. Ya te di una referencia. Sí. Yo creo que un poco menos de 1000 kilos. 1000 kilos. Ujú. 1000 kilos. ¿Tú? O bueno, es que no sé qué en barras también puede ser, ¿no? No, de 1000 kilos, de Bueno. lo que sea, 1000 kilos. 1000 kilos de uranio. Sí, sí, claro, De cualquier manera, ajá. pero 1000 kilos. 500. 500 kilos de uranio. A ver. ¿Tu última oferta? ¿Así lo dejamos? Sí. No, yo digo que. Bueno, yo digo. No, ya, me quieres copiar. No. Entre 700 y 800. Ah, Bueno, ahí. ya. Ajá. ¿Tú? Igual, ¿no? 500, ya dije. Tú quedaste igual. Ok. Bueno, Destruyenos. se necesitan para liberar la misma cantidad de energía 5 gramos de uranio. Yo creo que ni siquiera una barra, ¿no? Hasta un pum tiene más. Tiene más que. Su cara de Alexis. Quedé. Quedaste. Quedamos. Yo también, güey. O sea, Bueno, pero tú ya lo sabes. Yo quedé ahorita. ¿Tú qué haces cuando lo leíste? güey, cuando yo, de hecho tengo como que otras, como otra equivalencia que todavía impacta más. Pero ¿Más? desde aquí, no, pues desde aquí obviamente todos Ya. nos damos cuenta de que pues Desde que ya 5 tenemos una gramos, partida de dónde, ya sabes, ¿no? pues 5 gramos de uranio, güey, o sea, 5 gramos es un En tu alfiler. En tu dedito aquí, ¿no? Es un alfiler. Ajá, sí. Básicamente es un alfiler, creo que son 8 gramos un alfiler. No lo he pesado, pero me lo imagino, ¿no? Bueno, voy a leerles otra equivalencia que va. Blow mind me, cabrón. Blow my mind. El combustible utilizado en una central nuclear anualmente es de 20,000 kilogramos. Es uranio oxidado. Se le llama realmente
el combustible. O sea, 20 toneladas, ¿no? Lo que se traduce a 4,000 millones de kilogramos de carbón, 2,260 millones de litros de petróleo o 1,920 millones de metros cúbicos de gas. No manches, es un chingo a comparación de lo que necesita la planta nuclear. Pues es que, o sea, imagínate. Y sí se usa eso, ¿no? No es para obtener energía. Pueden poner en el meme por acá el de los numeritos. Con los numeritos. Voy a poner, así como estás, te voy a hacer captura y te voy a poner así, meme. Lo voy a. No, pues solo quédate así. Y ya. Sí, ya te voy a poner numeritos así. Creo que una premiación, ¿no? La cuando habla de números, sí. Sí. Oh. Y luego. Patada. Bueno, esos son los datos que de hecho, esto se obtiene de la del foronuclear.org, que es una página en la cual se manejan datos españoles. La página es española, todo es español, pero está certificada y está ¿cómo se le llama? Tiene números reales. Sí, está basado en algo real. Exactamente, está basado en real. Es de parte de una organización que regula la energía nuclear en el país. Pero bueno, ¿cómo lo ven acá? ¿Cómo se ve? ¿Qué opinan? Pues ese es un dato muy, muy interesante que yo ni sabía, o sea, ni por mi mente me pasaba. Hasta el momento se ve más simple de lo que nos imaginamos, ¿no? Lo que conlleva a todos. Pues es que el problema no es, o sea, lo piensas y dices, pues es muy limpio. El problema es cómo se obtiene, porque desde ahí es el detalle. Que hay minas y si existe una mina y es segura, pues existen más, existen 10 minas seguras en todo el mundo. Y si es tan común como el estaño, como el oro y como la plata, es fácil de conseguir y no hay ningún problema. Obviamente en el proceso de obtención se contamina. Las mineras son muy contaminantes, ¿no? Sí, pues sí. Eso es súper obvio. Sí, claro. Y obviamente en el proceso de transportación. Ajá, el transporte también tiene que ser muy cuidadoso, si no. Pues... Exactamente. Todo eso es algo que a huevo vas a contaminar. Pero en el proceso como tal, no. Ahora, después, sí quedan residuos y desechos. ¿Qué pasa con los desechos? Siguiente pregunta. ¿Ustedes qué piensan que pasa con los desechos? Yo siento que... Bueno, es que no sé dónde se puedan... En México hubo un problema, todo el mundo lo conoce como cobalto 60. Sí supieron de eso, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué fue? ¿Tú supiste de eso, no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, no. Bueno, sí, no. Se utilizó material radioactivo se distribuyó de manera ilegal sin ningún tipo de concesión ni nada y llegó a prácticamente todos los estados de la república. Ajá, que iba como oculta en un... No me acuerdo qué es. Lo que pasa es que era un equipo médico. Ajá. Un equipo médico y de ahí se sacó el material radioactivo. Se llevó a una chatarrería y todo se irradió. Sí, claro, no la limpiaron, la dejaron así. Exactamente. Y todo lo de la chatarrería... Creo que eso desde el norte, ¿no? O sea, fue en Chihuahua. Ajá. Chihuahua. Y de ahí lo hicieron todo varilla. Y la varilla se repartió por todos lados. Sí, porque al final se deshizo y se fue por partes. Hay centros comerciales que están hechos de varilla irradiada. De cobalto 60. Sí, sabía que se distribuyó. Y va a dejar de ser radioactivo hasta el 2045. Sí, tiene una larga duración. Bueno. Que está activo, ¿no? Ahora, eso pasó porque es un tipo de desecho que se le llama residuo de alta actividad. El residuo de alta actividad es básicamente combustible. El combustible que se ocupa en las plantas y en este caso se obtuvo de una... ¿Cómo se le dice? De un equipo médico, que es donde hacen mastografías, la radiografía, ajá, sí, claro, necesitan tomógrafos, lo que sea, ¿no? Y ese combustible irradiado que ya no se puede ocupar de los reactores nucleares y otros materiales. Estos tienen niveles elevados de actividad mayor a 30 años. O sea, te estoy hablando de cientos, inclusive hasta miles de años. Sí. El que se hizo acá es básicamente material de unos 45 a 50 años. Probablemente... No, creo que hasta 60 años. ¿Sí? No recuerdo. Pero okay. O sea,
Es de alta actividad, pero no es tan peligroso. Sí, o sea, es mínimo a lo que se trabaja en... Hubo plantas, consecuencias. Sí, hubo un aumento en los casos de labios leporinos, de fetos deformados, de cáncer, Sí, tiroides. causa varias deformaciones, enfermedades, ¿no? Y básicamente pues hubo consecuencias, gente que murió de cáncer. A lo mejor no se ve de forma inmediata como Chernóbil, porque la gente de Chernóbil entraba y salía y la gente ya tenía, o sea, tocaba un ladrillo y ya se le quemaba la mano y la mano se le empezaba literalmente, empezaban a tener un sabor metálico en la boca, empezaban a vomitar, empezaban a sangrar de todos lados. Les tenía llagas, también les salía llagas. Le salían llagas, se le caía el cabello, les daba un tipo de leucemia y los peores casos la gente moría desangrada y con un tipo de paro. Que me acuerdo que, bueno, en la serie vi que tomaban unas pastillas que eran de yodo. De yodo. Es que lo que según tengo entendido el yodo es absorbe la radiación de forma segura y el cuerpo lo libera a través de los desechos. Sí, como el baño. La orina. Hay un límite. Para ir al baño. La orina. Hay un límite obviamente de cuánto puede sí, claro, tampoco aceptar el yodo. Sí, no pasa a chingarte litros de yodo para entrar a Chernóbil, ¿verdad? No, claro. No, eso me acuerdo que era nada más por estar en las zonas cerca, ¿no? O sea, el radio que llegaba, digamos. En la película, las personas que entraban a limpiar tenían que entrar, tenían un nombre. Haz de cuenta que los metían por 50 segundos. Sí, les contaban el tiempo para... A todos tenían un reloj y decían, ahora, y todos ponían su reloj y entraban y recogían piedra y así, lo tiraban a donde se tiraban los desechos. Tenían 50 segundos y iban rolando. Se iban rolando. Y no pueden estar más de, no sé, 50 segundos por cada 4 o 5 horas, me parece. O días, no recuerdo. Sí. Pero, y esas personas tuvieron... A largo plazo tuvieron secuelas. Cáncer. Sí, cáncer, exacto. Ajá, deformaciones, algún tipo de... bueno, lo que puede causar a largo plazo la radiación. Estar en contacto. Sí, pero son de los casos más feos que existen. Pues, de hecho, creo que la persona que... Bueno, no sé si te acuerdas de la foto que se hizo viral, que era la pata de elefante, que fue el el objeto más peligroso del mundo. Ajá, exacto. Yo también yo también No, o sea, de hecho, al investigar, pues lo que pasó, ¿no? El suceso, te dice eso, ¿no? O sea, qué es lo que es, ¿no? Es lo más peligroso, qué es lo que es donde se fundió, ¿cómo te es la vasija? ¿Cómo se dice? Se rompió la vasija y todo el material se fundió. Y se quedó en una cierta zona. Y creo que la persona que se metió a tomar la foto, no sé si fue uno o varios. No, la foto que hay es por un robot. Pero me acuerdo que hasta cierto punto estuvo un poco más cerca de lo normal que las personas podían estar. O sea, bueno, la persona. Y obviamente tú, como dices, mándalo a un robot. Que de hecho tampoco aguantó. Se fundió. Muy bien. Pues estamos hablando de accidentes nucleares, ¿no? Claro. Sí. Pero, ¿qué tal si hablamos un poquito también de las armas nucleares? Ándale. Bueno. Sí. A ver, pues. Les pregunto a ustedes. Bueno, todo eso empezó básicamente para hacer armas nucleares. Sí, de hecho, solamente existen que se haya tomado parte de la guerra 2 ejemplos de armas nucleares. Que son... La bomba nuclear que tiraron a Hiroshima, ¿no? Y no me acuerdo el otro. Nagasaki. Ya. El nombre de la bomba que cayó en Hiroshima se llamaba Little Boy. Y la bomba que cayó en Nagasaki se llamaba Fat Man. O sea, pequeño niño, y hombre gordo. El hongo, ¿no? Que se hizo. Pasó los hongos que existen. Pues, se forma. La famosa imagen, ¿no? O el video que es de la explosión y el hongo. Ha sido de los únicos casos y a partir de ahí se formó un comité exclusivo para eliminar las armas nucleares en las guerras. Porque llegó el punto en la Guerra Fría que tenían tantas armas nucleares, obviamente Rusia y Estados Unidos, que podían acabar con todo el mundo 300 veces. O sea, que de hecho, o sea, como te dice la comisión, ese comité regula que los países ya no usen esas armas, bueno, al menos no tengan esas armas, ¿no? Pero pues cabe recalcar que muchos países siguen. Obviamente siguen teniendo. Pero bueno, al menos no usarlos. Algunos incluso lo han dicho que las pueden. Pues de hecho uno de los países que realmente a muchos les da como miedo y que saben que
estas personas pueden usarlo es Corea del Norte. Y lo ha recalcado, como dice Eileen, que cuando ellos quieren lo van a lanzar y... Pues es que básicamente Corea del Norte no está en ningún tratado mundial. Exacto, por lo mismo, exacto, o sea, no está dentro de... No tiene ese respeto por... Bueno, no respeto, ese conciliaje, esa conciliación entre los demás países, porque hasta en la guerra hay que jugar limpio. Porque hasta Rusia, que que en ese entonces era la Unión Soviética, los dejó solos, porque eran aliados en ese entonces. Cuando la Unión Soviética se disolvió y se hicieron los países, Rusia y los demás, que formaban eso, pues obviamente Rusia ya no quiso estar en contacto con ellos, pues, por el tipo de pensamiento y... Sí, porque al disolverse la URSS, la Unión Soviética, se entra el pensamiento capitalista, y si bien no son partidarios de Estados Unidos, pues obviamente se globalizaron. Entonces ya por eso vas a Rusia y encuentras McDonald's. Sí. Y en Corea del Norte no, porque siguen siendo comunistas al 100%. Al 100%, sí, porque de hecho cuando fue lo de la liberación de las dos Coreas que estuvieron en pelea, pues Rusia ayudó a Corea del Norte. Ya como y Estados Unidos a Corea del Sur. Ya vas a empezar a bailar. O pangangas. Saludos, Facundo. Saludos, Facundo, año. Sí. Bueno, estábamos hablando de los incidentes nucleares, las bombas nucleares, el armamento nuclear. Pero también existe combustible para la energía nuclear se utiliza como combustible de métodos de transporte. ¿Y sabían eso? No. O sea, yo me imaginé que tal vez, pero no si actualmente todavía se use o se usó. Se sigue usando y es de las formas más eficientes de trabajar en el mar. Ajá. Están los submarinos nucleares. Bueno, eso sí. Están los submarinos nucleares, están los portaaviones nucleares. Pero bueno, mi duda es, o sea, si se usa esa energía que sabemos que pues hasta cierto punto, si es el uranio, es contaminante. Ajá. O sea, es limpio. O sea, la forma de usarlo. Sí, o sea, como tú dices, es la misma proceso, bueno, el mismo proceso que si se maneja bien. Tienen un pequeño reactor dentro de de todo eso. Una planta nuclear. Una planta nuclear, pero pequeña, pequeña. Para su capacidad de... Sí, de hecho, algunos submarinos nucleares, desde que entran de servicio hasta que literalmente se jubilan, porque pues obviamente se jubila todo, no vuelven a ser recargados. Que su vida del útil. Mismo, eso sí. Sí, hasta que su vida útil acaba. No vuelven a ser recargados. Estoy hablando de unos 20, 30 años. Desconozco la cantidad de energía que se ocupen y la cantidad de combustible que tengan que utilizar. Pero pues ya con eso te das una idea de que pues... Obviamente los submarinos nucleares son grandes. Sí, son enormes. Y requieren muchísima energía. Pero pues básicamente es lo que... Bueno, pero como tú dices, sin nada más con 5 gramos hace bastante energía. Yo creo que igual no se usa tanto. Ahora imagínate un portaaviones. Es más enorme todavía. Pues sí, gigantesco. Entonces... Sí, pues sí tiene que estar los aviones. Ajá, entonces... Y blow your mind, Apláudele, por favor. Mi premio Nobel, bitch. Bueno, existe eso y se pensó, de hecho, Ford, la marca Ford de autos, se pensó cómo utilizar... Como ese método, ¿no? Cómo hacer un auto nuclear. Okay. De hecho, hasta se construyó un prototipo que nunca se utilizó y está en un museo. No recuerdo en cuál, pero está en un museo en Estados Unidos. Okay. En algún museo. En algún museo. Leí el nombre, de verdad, no recuerdo cuál es, pero sí, ahí está. Y... Si saben, anoten la llevo. Exactamente, si lo saben, si están viendo el video en YouTube, por favor, chequenlo en los comentarios. Nos gustaría saber. Ajá. Y bueno, hemos tocado datos importantes, pero me gustaría dar una última mención. Un último punto, que es la energía nuclear en México. Alexis nos puede decir en dónde está la planta. Cuando sucedió lo de Chernobyl, la serie y todo esto, obviamente pues me puse a investigar cuántas plantas existían en el mundo y si en México obviamente había una. Ajá. Y por fortuna encontré que sí, hay una que se encuentra en Veracruz, en Laguna Verde. Así es. Realmente, no es enorme como las que conocemos en Chernobyl, la que está en Japón.
Pero realmente sí, pues sí me sorprendió que pues, aquí en México funciona tuviéramos. y genera, ¿no? Ajá, y todavía está funcionando, ¿no? Exactamente. Y de hecho creo que también hubo un problema con ella. No fue tan grande, pero no me acuerdo bien qué es lo que pasó. De hecho, voy a explicarte eso. No ha habido ningún problema. Okay. A nivel, ¿cómo se le llama? ¿Técnico? Ok. No ha habido ningún incidente como Chernobyl. No, ha o sea, habido... me refiero que creo que tuvo algo. No el sé, problema es que la gente protestó. eso, sí, o sea, que realmente no lo veían. Madres a favor del bienestar en Veracruz o una situación así. Ajá. Obviamente, mujeres... Yo creo que por el pensamiento de lo que pasó en los incidentes que han pasado con una planta, ¿no? Obviamente, porque ese tipo de videos es bastante bueno, simplemente para desmitificar el hecho de que todo el mundo cree que las plantas nucleares son malas. Sí, claro. Así es. Y es que ¿no? Nos quedamos con lo malo. Y es que también la cultura sí. yo creo que también ha hecho... O sea, con eso con los Simpsons, que lo ponen que es lo más peligroso del mundo. Digo, no siendo que no sea peligroso, pero realmente lo ponen en un contexto negativo, ¿no? Aunque sea gracioso. Pero... Lo que pasa es que nos da la miedo. Ignorancia nos da miedo todo lo que desconocemos. Eso es pan de cada día. Lo podemos notar en nuevas tecnologías. Existió acá el 5G. Sí, que todo el mundo acá lo de las vacunas. Todo eso, inclusive cuando sucedió lo de... Bueno, estábamos hablando de la energía nuclear, que todavía tenemos ese estigma, porque aquí en México no es muy común. Sí. Está lo de Laguna Verde, pero si le preguntas a alguien qué es de energía nuclear, te van a contestar que es algo peligroso, que es algo que... Chernobyl, Fukushima, en el caso como más de... Las bombas nucleares. Las bombas nucleares, de Rusia. Porque lo negativo es noticia más rápido. Claro, es el morbo que existe con todo eso. Pero en México no ha habido ningún incidente como... De hecho, ni grande ni pequeño, no ha habido. Está todo regulado. Hasta donde yo investigué y descubrí, no ha habido ningún problema de seguridad, no ha habido absolutamente nada. El detalle fue precisamente eso, un problema de desinformación con las personas que estaban ahí cerca. Bueno, que viven cerca de la planta. Y de hecho, en México, el 76% de la energía que se maneja, que se utiliza, se obtiene de recursos fósiles. El resto se ocupa, energías, combustibles fósiles, que es petróleo, carbón, gas. Y el resto se ocupa, de hecho, por aquí tengo el dato. La verdad no me acuerdo dónde quedó. Pero bueno. Pero la energía nuclear es muy pequeña, o sea, el porcentaje que se ocupa para todo México es pequeño, ¿no? El resto del porcentaje se divide entre las energías renovables. Que son eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica. Y el 2%... Alexis sigue con hidráulica. Hidroeléctrica. Y el 2.5% se ocupa de la energía nuclear. Con una sola planta se ocupa el 2.5%. Son pequeñas, tiene 2 reactores, son mínimos. Sí. Pero alcanza un gran porcentaje para hacer algo tan pequeño. Sí, claro. Y pues yo solamente espero que esta información que se está dando con respecto a lo que estamos aprendiendo de la energía nuclear sea algo informativo. Porque, como para quitar esos estigmas, ¿no? Exactamente. Ese tabú, tal vez. Exactamente. Bueno, estamos en el minuto casi 40, el minuto 39. Quisiera empezar con las conclusiones, porque yo sé que este tema a mí me interesó bastante y espero que a ustedes de la misma manera. Sí, de hecho. Sí está, pues, bastante complejo. Sí, es complejo y extenso. Es extenso, pero espero que la forma en la cual lo tocamos haya abierto un poco las mentes de todos, ¿no? De nosotros. Claro. De todos, porque pues por lo menos en Instagram el 90% de la gente dice que la energía nuclear es positiva. Pues ya lo tenemos ahí, una pequeña votación que se hizo en la cuenta de Instagram. Y esperemos que así como las personas tengan esa... Bueno, el 90% de la gente votó, pero no sabemos realmente hasta qué punto conocen la energía nuclear. Sí, entonces claro. Es bueno que la gente tenga un punto a favor, pero que también sepa hasta qué grado es importante o no.
Sí, como Así en todo, que si ¿no? quieren Ventajas y saber más, desventajas. también pongan sus preguntas y probablemente podamos hacer algún otro video. Una segunda parte, tal Así vez. es, una segunda parte no estaría nada mal. Bueno, Una sección de preguntas y respuestas probablemente. un en vivo, ¿les parece? Sí, estaría Me cool. Estaría estaría padre, bien un sí, en sí. vivo de los temas que hemos tratado hasta ahorita o los que sigamos tratando. Ahí comenten o manden mensaje a la página. Así es. Minuto 40, pasemos a las conclusiones. ¿Qué opinan? Es muy calladita. Ella es calladita. Pero para... Bueno, no sé qué sigue, la verdad. Y yo tampoco me acuerdo que seguía en la canción. Ajá, adelante. Ok, pues energía nuclear positiva, hay que informarnos más. También compartan este video con las demás personas para que sepan que no es tan malo. Hasta cierto punto, en el último aspecto que tocamos, sí creo que hay que ser también un poquito empáticos con la gente que vive cerca de una Totalmente de planta acuerdo. nuclear. Se entiende el miedo. Exacto, se entiende. Pero también siento que es parte de... ¿Crecer? No. ¿Evolucionar? No. No, parte de lo que el gobierno debería hacer es, antes de hacer ese tipo de plantas nucleares, informar a la población, ¿no? Hacer programas, ajá, exacto. donde la gente se pueda informar y sepa Y esté también un poco qué más- hacer Ajá. en caso de cualquier accidente que puede llegar a pasar. No estamos exentos, ¿no? Me parece muy bien. ¿Alexis? Pues yo creo que igual, o sea, concuerdo con Aileen, o sea, realmente todo tiene su positivo y negativo, ¿no? Ujú. Y hasta dónde puede llegar lo positivo, hasta dónde puede llegar lo negativo, ya sea más uno que otro. Ujú. Y sí, o sea, realmente, todos, yo pues realmente siempre he visto por las noticias que pasaban, ¿no? Que, ay, sucedió esto, bueno, de Chernobyl sucedió esto en Japón, o esto, la energía nuclear, o las bombas. Pues obviamente uno se queda con esa imagen negativa, ¿no? De esta energía, ¿no? De este método. Pero, pues sí, estaría padre como más informarse, ¿no? O sea, y como dice Eileen, tener esa empatía también con la gente que están poblados cerca de ciertas plantas, ¿no? Que igual, digo, no son demasiadas en el mundo, pero aún así, ¿no? Pero sí, realmente creo que es bueno como informarse y saber, ¿no? O sea, en qué nos beneficia, ¿no? Ya sea en tu país si hay o no hay, o en qué también puede ser negativo. Porque ¿no? también nos escucha gente de Holanda. No digan eso. Por favor, escuchen. Pero sí, o sea, tiene sus ventajas y desventajas. Aldo. Bueno, quiero que entiendan una cosa. La energía nuclear contamina. Eso es algo Sí. obvio. No como nosotros pensamos o como la sociedad en general Nos piensa. has hecho, ajá. Pero también quiero recordarles que ha habido derrames de petróleo en los océanos. Ha habido derrumbes de minas de carbón. Ha habido minas de carbón que se han quemado y que siguen quemándose después de Sí, sigue todavía. 20, 30 años y que van a apagarse hasta dentro de 100 años. Ha habido explosiones por gas natural. Y ha habido muchas emisiones de CO2 a través de los combustibles fósiles que manejamos. Sí. En los vehículos, en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que lo ocupan. Y pues el mensaje de todo esto es que tenemos que hacer un cambio de conciencia con respecto a qué es más efectivo para que tengamos una vida más plena dentro del planeta. Porque al final de cuentas buscamos cuidarlo, darle una perpetuidad Larga vida. para una larga vida a las futuras, para que las futuras generaciones tengan donde vivir, donde crecer y no tengamos este futuro apocalíptico. No tengan vemos que en las sobrevivir, ¿no? Al no final. no tengan que sobrevivir porque el daño no es para nosotros, es para nuestros hijos, para nuestros nietos, para lo que sigue. Entonces, esto es un llamado de emergencia. Que empiece el perreo. Berreo del viejito. No, es un llamado a conciencia de todas las personas que estamos aquí y las que nos escuchan. Que la energía nuclear no es mala y que tiene sus pros y sus contras, así como el petróleo, el gas, el carbón, todo esto. Entonces, es Pero para hay que ver que hay menos mal. Como Sí. en la política. Exactamente. Hay que votar por el menos. Hay que ponderar para qué sirve cada cosa y cómo ocuparla a nuestro beneficio sin tener la menor consecuencia posible. ¿No? Esa es mi conclusión de todo esto. Y bueno, este es el final del podcast.
quisiéramos agradecer a las personas que nos han escuchado y nos van a seguir escuchando. Y vamos a dar nuestras redes sociales. Ok, Aileen Cervantes en todas mis redes. Hello Alexis, también en mis redes sociales. Bueno, ahí me pueden encontrar en Instagram como aldo.ruiz.olivera. El podcast lo pueden encontrar en Facebook como 45min podcast. Y en Instagram lo pueden encontrar como 45 minutos podcast. Links en la cajita de descripción. Así es. Bueno, nos despedimos. Espero que Eso es todo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hasta luego. Bye bye. Adiós. Bye.